Y ahora pues damos la bienvenida a Marilyn. Hola, hola. Buenas, Marilyn. Bueno, Marilyn no sé si la conocéis, hasta el año pasado organizó con nosotros el bootcamp, que era Euskadi, Navarra y Valladolid, y Maravilla. Marilyn vive en Navarra. Y bueno, ella es analista de desarrollo de aplicaciones y profesora asociada de la UPNA, porque ella es ingeniera informática. Y allí también está de profesora asociada de ingeniería informática. Así que Maren es una persona que le ha gustado mucho hacer comunidad y compartir sus conocimientos y aquí la tenemos. Vamos. Por cierto, que ya te dije en Muchas su cosas muy día que chulas. sí, que Muy dije yo chulas. cuando se puso de profesora asociada, le dije yo, madre mía, qué suerte tienen esos alumnos. Madre mía. Bueno, gracias, muchísimas gracias. Bueno, voy a empezar a compartir. Vale, qué bueno. A ver, ¿me estáis viendo? Sí, te vemos perfectamente. Vale, yo agradecer la invitación. La verdad que habéis hecho y estáis haciendo un trabajo increíble. Yo he estado detrás de todo eso y sé cómo es el tema de la organización y demás. Sé que lleva muchísimo trabajo y lo estáis haciendo, vamos, increíblemente bien. Yo, poco más que apuntar a la presentación. Actualmente trabajo en la empresa Iberus. Aquí formo parte del equipo de asistencia y consultoría a la evolución de los sistemas de información departamentales del Gobierno de Navarra. Y como decía Cristina, pues imparto clases en la Universidad Pública de Navarra en el grado de Ingeniería Informática. Además, soy un amante de la innovación, de las nuevas tecnologías, y por eso aprovecho como siempre para dejar un enlace a mis redes sociales, a mi blog, a mi canal de YouTube, y también os dejo el enlace de mi perfil de LinkedIn, pues si queréis pasaros por mi perfil y contactar. Intento ir siempre, bueno, pues compartiendo información que puede ser de interés. Bien, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, pues hoy traigo un poco, vamos a hablar de la relación entre la inteligencia artificial y la criminalística. Y esto lo vamos a ver mediante un ejemplo demostrativo donde vamos a hacer un análisis de la reincidencia para infractores liberados de prisión. Y para esto vamos a usar dos herramientas que nos encantan, que es Power BI y una que para mí es mi favorita también, que es Visual Studio Code. Pero bueno, ¿de dónde sale un poco la idea de esta charla, no? La verdad, hacía ya un tiempo me apetecía tratar un tema como este, ya que mucha gente no lo sabe, pero yo antes de la ingeniería estudié criminalística y más específicamente en la parte de informática operativa. Jamás lo ejercí, pero siempre ha sido un tema que me atrae bastante y que me gusta. Y por eso he seleccionado la data con la que vamos a trabajar. Pero vamos a hablar un poco de qué relación tiene la criminalística y la informática hoy día. ¿M? Primero vamos a ver qué es la criminalística. Bueno, pues la criminalística es una rama de la ciencia forense que se ocupa de la recopilación, del análisis e interpretación de evidencia criminal en el contexto de una investigación o proceso judicial. Y por otro lado está la inteligencia artificial, que bueno, pues son un conjunto de técnicas y tecnologías que permiten a las máquinas poder realizar tareas que requieren de cierta inteligencia humana, como son pues, bueno, el aprendizaje, el razonamiento y la resolución de problemas. Y aunque la criminalística y la inteligencia artificial se pueden, bueno, pueden parecer disciplinas diferentes, la realidad es que hay muchas formas en las que se pueden relacionar. Por ejemplo, la inteligencia artificial se está utilizando cada vez más en el análisis de evidencia criminal, en el análisis de vídeos, de imágenes, de audio y sobre todo para el análisis de patrones en grandes conjuntos de datos y muy utilizada también en la detección de fraudes. Además, la inteligencia artificial, bueno, puede ser utilizada y es utilizada sobre todo para mejorar la eficiencia y la precisión de procesos dentro de la investigación criminal
Como decía, la detención de patrones o incluso el comportamiento de un delincuente. En resumen, la inteligencia artificial puede ser una herramienta muy valiosa para la criminalística, para mejorar la eficiencia y la precisión de la investigación y el análisis de toda la evidencia criminal. Pero esto no siempre es así. Aunque la criminalística sí que es cierto que ha evolucionado mucho desde sus inicios, bueno, pues se creía que ciertas características físicas podían ser indicativas de la probabilidad de que una persona pudiera cometer o no un crimen o directamente fuera un delincuente. Se creía que ciertas razas o etnias tenían más probabilidades de ser criminales que otras. Esta teoría se basaba en el supuesto de que ciertas características físicas, como podían ser el color de la piel o incluso la forma de la nariz, podían indicar una predisposición hacia el delito. Y aunque parecerá raro, fue ampliamente utilizada durante todo el siglo XIX y principios del siglo XX. Y imaginaros el impacto que tuvo esto tan profundo en la manera en la que se percibía y se trataba a las personas de diferentes razas o etnias en el ámbito de la justicia penal. Sin embargo, a día de hoy la criminalística ha evolucionado muchísimo y se ha demostrado que esta teoría y otras muy similares son totalmente falsas y no hay pruebas científicas de que ciertas características físicas estén relacionadas a una predisposición hacia el delito. Evidentemente, hoy en día la criminalística se va a basar en métodos científicos y técnicas muy rigurosas para poder recopilar y analizar toda la evidencia criminal y, por supuesto, se reconoce que la delincuencia es un fenómeno muy complejo y que no se puede atribuir a una sola causa o factor. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta porque lo que vamos a hacer no es sencillo y tampoco vamos bueno, no estamos diciendo aquí que esta persona directamente va a volver a reincidir. Ya, como digo, esto es muy complejo y no se puede determinar a una sola causa o factor. Bien, vamos entrando en materia. El año pasado, en el bootcamp del año pasado, presenté una charla sobre la integración de Visual Studio Code y Power BI. Esto lo comento porque hoy, aunque vamos a ver un poco esta integración, no lo voy a explicar demasiado a fondo por cuestiones de tiempo, pero para todas las personas que se estén iniciando en este mundo y que todavía no lo tengan muy claro, porque voy a ir un poco más rápido esta vez, bueno, pues podéis pasar por mi canal de YouTube y os he dejado el enlace en el código QR que está en pantalla para que podáis ver cómo yo explico de maneras más detalladas este tipo bueno, pues todo lo que hace falta tener instalado para relacionarse y demás. En esa ocasión, bueno, pues mostré lo necesario para conectarse y realizar cambios en los modelos de Power BI, permitiéndonos navegar fácilmente por el modelo subyacente, mejorarlo, cambiarlo y bueno, pues también estuve agregando medidas y demás. Os dejo el enlace en el vídeo. Y es que, como lo dije en aquella ocasión, hoy lo vuelvo a repetir. Visual Studio Code está pisando con mucha fuerza por la gran cantidad de ventajas que posee. Y ya su integración con Power BI es lo más. Muy interesante, al menos para mí lo es. Bien, ¿cuál es el objetivo de la charla de hoy? Bueno, pues vamos a aplicar un algoritmo de aprendizaje automático en un problema de clasificación. ¿Vale? Y vamos a predecir la reincidencia de delincuentes que cumplieron una pena de prisión. Y para eso vamos a utilizar, y nos vamos ya a Power BI, vamos a utilizar esta data, ¿vale? Esta data, vamos a hacer un primer acercamiento. Tiene los datos sobre la reincidencia en un periodo de 3 años después de una liberación inicial de la prisión entre los delincuentes que cumplieron una pena de prisión en uno de los estados de Estados Unidos, que es el estado de Iowa, ¿vale? Entre 2010 y 2015, con un seguimiento de la reincidencia entre el año 2013 y 2018, ¿vale? Bueno, un poco para mostraros los datos que vamos a trabajar. Bueno, pues el año de la libertad, puesto en libertad, el año de reincidencia, el origen étnico, la raza, la edad de la liberación, el tipo de delito, la clasificación de la condena, si es una condena
por robo o por violencia, demás, pues aquí están todos estos tipos, ¿no? También el distrito de supervisión, el tipo de liberación que tuvieron en su día y, bueno, además de la parte de la población objetivo, tenemos la variable de respuesta y más importante, ¿no? Las reincidencias, es decir, si has regresado o no a prisión. Y para eso vamos a contar un vector numérico de 0 o 1, donde 1 significa que ha vuelto a reincidir y 0 que no ha habido reincidencia, ¿vale? Es interesante y de hecho estuvo Nagora hablando sobre todas las transformaciones que se pueden hacer desde Power Query, me pareció estupendamente explicado y yo, bueno, pues en esta ocasión también hablaré de una serie de transformaciones que primero hay que hacer a los datos, pero no los voy a hacer desde Power Query, los vamos a hacer desde Visual Studio Code y así ya no me repito, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues es cierto que Power BI pues, tiene ciertas limitaciones, sobre todo a la hora de creación de objetos visuales y bueno, pues todo lo que quiero hacer, pues igual me viene muy limitado desde esta aplicación, ¿vale? Entonces, vamos a hacer primero, vamos a salir de Power Query y nos vamos a quedar por ahí. Vamos a hacer una ejecución de reader Python dentro de Power BI Desktop, ¿vale? Vamos a ir a obtener datos, más, y vamos a seleccionar el reader Python, ¿vale? Para poder trabajar esto, hay que tener instalado, para que funcione lo que vamos a hacer, hay que tener instalado Pandas y Matplotlib, ¿vale? Son unas librerías que son necesarias para la realización del ejercicio que vamos a hacer, ¿vale? Entonces, una vez me abra el editor de script, vamos a copiar y pegar un código que tengo por acá preparado, muy sencillito, ¿vale? Solo para que se vea el ejercicio, donde vamos a importar la librería de pandas, vamos a crear una data con nombres, edades y estaturas de personas. Luego la voy a meter en un data frame y lo vamos a imprimir. Cuando le damos a aceptar, se va a conectar a nuestro modelo y nos va a generar la tabla que hemos diseñado, ¿vale? A ver, cargue esto. A ver. Bien, esta es la tabla que hemos creado, como digo, muy sencilla. Vamos a seleccionar y la vamos a cargar. La tabla se nos va a cargar en nuestros datos, la tenemos aquí. Y entonces vamos a crear un objeto visual de Python, ¿vale? Vale, aquí tenía el ejemplo anterior y se me están cargando datos, no pasa nada. Vale, pues tan sencillo como venir aquí a las visualizaciones y vamos a abrir una nueva. Vamos a crear un objeto visual de Python y vamos a coger la data que hemos cargado y los valores, las columnas, las vamos a desplazar aquí a la parte de valores. Dinámicamente se nos van a ir actualizando la data con las columnas que vamos a ir adicionando, ¿vale? Es dinámico y de hecho si yo elimino una de ellas, fijaros cómo en la data se actualiza dinámicamente, ¿vale? Vamos a ponerlas todas. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Bueno, pues un ejemplo sencillo para crear un diagrama de líneas con la data que hemos importado. Copiamos y pegamos el código que os muestro en pantalla. Eso con la librería de Matplotlib. Aquí le he dicho que es lo que va a ir en el eje de las X, en el eje de las Y y punto .show. Importante para que se visualice. Y luego vamos a ejecutar. Cuando ejecutemos se va a cargar nuestro gráfico por acá. Como os hablaba antes, Power BI tiene ciertas limitaciones, sobre todo, por ejemplo, los datos que usa el objeto visual de Python para trazar se limita solamente a 150.000 filas. Esto hasta donde tenía entendido, ¿eh? Luego también tiene problemas para el cálculo visual, porque si nos superamos más de 5 minutos se agota el tiempo de espera de ejecución, esto produce un error y claro, yo bueno, pues voy a hacer
trabajos de ciencia de datos o cuando queremos hacer temas de computación científica, periodismo computacional, aprendizaje automático, ¿no? Y es lo que vamos a hacer hoy día. Bueno, pues tenemos esa limitación. Pero no pasa nada. No pasa nada porque Microsoft, bueno, todas las que solemos trabajar con Power BI, con Python o con Jupyter, bueno, pues nos ha proporcionado una integración de Python con Visual Studio Code, y dentro de Visual Studio Code tenemos embebido también a los notebooks de Jupyter. Entonces, genial. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos allí y desde aquí, desde nuestro script, en esta flechita que veis aquí, vamos a abrir y una vez configurado el líder de desarrollo con el que queremos trabajar, en este caso Visual Studio Code, eso lo explico en el vídeo de la charla del año pasado, que podéis ver, para no perder tiempo. Bueno, pues nos va a traer a este editor, ¿vale? Nos va a cargar todo lo necesario para podernos conectar al modelo que tenemos alojado en Power BI. Incluso fijaros cómo nos trae el código que hemos puesto anteriormente, y aquí bastaría con ir escribiendo nuestro código, y una vez terminemos, copiamos y volvemos a pegar por aquí, volvemos a pegar aquí, ejecutamos y de maravilla. Bueno, no tan de maravilla porque, como os decía, tiene sus limitaciones, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a ir empezando el ejercicio. Para este ejercicio vamos a seguir una serie de pasos. Primero vamos a definir el problema, luego vamos a hacer un análisis y vamos a preparar un poco los datos. Seguidamente vamos a hacer un particionamiento de los datos y por último vamos a entrenar el modelo para predecir el valor. Entonces, a mí, aunque se pudiera hacer en esa pantalla, no me gusta demasiado, prefiero crear un entorno más dinámico de desarrollo, y ese entorno me lo brinda Jupyter, ¿vale? Es este aquí. Podemos crear, vamos a archivo, nuevo archivo, y aquí Jupyter Notebook, y nos creará un archivo como este. ¿De acuerdo? Ya lo tengo cargado, es bastante largo y por eso, para ir más rápido, ya lo tengo todo creado. Luego os dejaré esto publicado para el que quiera obtenerlo, bueno, pues, se lo lleve para casa. Vamos a definir el problema. Primero, ¿a qué tipo de problema nos estamos enfrentando? ¿Vale? Bueno, pues estamos frente a un aprendizaje supervisado, y aquí el modelo se proporciona, o sea, el modelo se proporciona con datos de entrenamiento que están etiquetados, incluidos los datos de entrada y la salida correcta correspondiente, ¿vale? El objetivo es que el modelo haga predicciones sobre la salida de datos nuevos y además son invisibles en función de los patrones que aprendió de los modelos de entrenamiento, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, vamos a ver un problema de clasificación, un problema de regresión, ¿vale? Esto hay que definirlo porque cuando usamos aprendizaje automático podemos realizar tareas o bien de clasificación o de regresión. La diferencia está en el tipo de resultado que queremos que la técnica de Machine Learning nos vaya a producir, ¿no? Cuando usamos clasificación, el resultado es una clase entre un número limitado de clases, como es este ejemplo, es decir, tenemos un 0 o 1 para saber si ha o no ha reincidido, y en el caso de un problema de regresión, el resultado es un número, ¿vale? Es decir, tenemos un valor numérico dentro de un conjunto infinito de posibles resultados, como podría ser, por ejemplo, el valor de un inmueble o de una propiedad. En nuestro caso vamos a tratar el problema como, pues es un problema de clasificación para poder predecir la reincidencia cometida de delincuentes liberados de prisión en base a la variable de respuesta 0 o 1, reincide o no reincide, ¿vale? Entonces, bueno, también luego debemos pensar en qué método estadístico de aprendizaje automático nos va a proporcionar la mejor predicción posible, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a analizar y preparar esos datos, ¿vale? Bueno, pues lo que les decía, un entorno bastante colaborativo. Aquí, bueno, pues tiene una parte de código que nos va a permitir ir ejecutando pedazos de código dinámicamente.
una parte donde podemos también meter texto y demás para explicar un poco de qué va el tema. Y que sea, pues eso, pues una interfaz mucho más amigable, mucho más dinámica. Pasaría con ejecutar, nos dará una salida en la siguiente línea. En este caso, solamente lo que voy a hacer aquí es importar todas las librerías necesarias para hacer mi análisis. En este caso, tengo muchísimas más, porque, bueno, pues voy utilizando el notebook y así las tengo todas importadas y no necesito estar mirando e instalando a ver que necesite una. Bueno, aquí pues eso, una configuración de Matplotlib. No me voy a detallar estas cosas porque tampoco vienen al caso. Son comodidades mías a la hora de trabajar. Y bueno, pues ahora sí vamos a cargar el dataset no procesado, ¿vale? En este caso os enseño cómo hacerlo de una manera diferente. Con la librería de pandas vamos a leer el CSV, que como os dije, es de las incidencias de los prisioneros. Aquí lo voy a printear, estos son los datos, fijaros. Cuando yo le doy en play, como en tiempo de ejecución, me dan los datos, ¿vale? Y puedo ir metiendo mi código y ir viendo los datos en tiempo de ejecución. Entonces, vamos a analizar y preparar todos estos datos, ¿vale? Con el punto share voy a saber qué dimensión tiene mi data. En este caso serán 26.020 filas por 12 columnas. Luego aquí he querido renombrar un poco las columnas. Fijaros, aquí os muestro los primeros 10 registros. Muchas de estas cosas no las voy a volver a ejecutar, no por esto que estoy mostrando en pantalla, pero sí porque más adelante vamos a hacer tareas de procesamiento que se demoran un poco más. Entonces, para que la charla no sea tan extensa y vayamos más dinámico. Entonces ya yo tengo las salidas, entonces iré mostrando, ¿vale? ¿Por qué hacemos esto? Bueno, pues siempre que estemos frente a un conjunto de datos sin procesar, es necesario limpiarlo, como decía Nagore, ya que puede tener bastante información basura o incorrecta, ¿no? Podemos encontrar caracteres extraños, datos nulos y demás. Por todo ello es importante realizar una primera visualización rápida, por ejemplo lo podemos tener aquí con el disk drive, para empezar a ver los primeros errores que podemos encontrar, ¿vale? Con el punto de drive nos hace como un resumen de qué es lo que tiene nuestra data, ¿vale? Por ejemplo, el punto count nos dirá, el count nos dirá, por ejemplo, la suma de los valores no nulos de cada atributo, ¿vale? Luego también nos da información sobre la media del atributo, nos da la desviación estándar, el mínimo, el máximo, es decir, una serie de datos que nos van a permitir tener información sobre nuestra data y de esa manera poder ir tomando mejores decisiones. Importante, antes de generar un modelo predictivo o incluso antes de realizar cualquier cálculo, realizar una exploración descriptiva de los tipos, ¿vale? De todos nuestros datos. Este proceso, como dije antes, nos va a permitir entender mucho mejor qué información contiene cada variable y así de esta manera poder detectar posibles errores, ¿vale? Entonces aquí lo que he hecho es separar, muy importante, los atributos de dataset de la variable de respuesta que usaremos para el entrenamiento, ¿vale? Luego, bueno, pues aquí de esta manera voy a limpiar los valores nulos o los valores ausentes. Fijaros que aquí lo que voy a primero es a saber cuántos son los valores nulos. Es decir, en cuanto a clase de origen étnico, tengo 30 valores nulos. Esto es importante saber para poder tomar la decisión de decir, bueno, ¿cómo vamos a enfrentarnos a los datos nulos? De 3 maneras os propongo yo. O podemos bien eliminar las instancias con valores nulos, o eliminamos el atributo que contiene el valor nulo, o incluso, y una que me gusta bastante, es asignar el valor medio de los valores nulos, ¿vale? ¿Lo podemos hacer de cualquier manera? No. Dependerá de cuántos valores nulos tengamos, de qué tan importante sea este atributo para nuestro análisis, porque no podríamos decir, me voy a eliminar todo el atributo del distrito de supervisión que contiene 9.581 resultados. Entonces, hombre, pues no me interesa eliminarlo. Quizás algún otro que sí que tenga
muchísimos más y me afecten, bueno, pues tendría más sentido. O, por ejemplo, de la edad de liberación, digo, bueno, pues en este caso puedo eliminar las instancias y no pasa nada. No es significativo para el análisis, pero esa significancia la tenemos que interpretar, ¿vale? Entonces, junto con el estudio de los tipos de variables, es básico conocer, pues eso, el número de informaciones disponibles y si todas ellas están completas. Porque la mayoría de los algoritmos de aprendizaje automático tienen problemas o no van a funcionar correctamente cuando las instancias tienen atributos o datos nulos, ¿vale? Es decir, si en nuestro dataset tenemos un atributo para el que alguna de las instancias tiene un valor y para otras no, podemos tener problemas, ¿vale? Otra cosa que hay que hacer a la hora de analizar nuestros datos es la conversión de atributos a texto, ¿vale? A los algoritmos de machine learning tampoco le gustan los textos, así que vamos a tener que transformar las columnas de texto en columnas numéricas, ¿vale? Aquí he seleccionado los atributos de texto, que son el origen étnico y el distrito de supervisión principal. Bueno, he seleccionado las dos columnas para que se vea, ¿vale? Y vamos a modificar. Lo podemos hacer de dos maneras y eso nos va a permitir la librería de scikit-learn, ¿vale? Que, bueno, pues es una herramienta de procesamiento que nos va a brindar todos estos algoritmos para poder hacer estas conversiones, ¿vale? Lo podemos hacer de dos maneras. Yo os muestro en pantalla una modificando con el Digital Encoder o con el One Hot Encoder, ¿vale? Hay que tener en cuenta cuál se ajusta mejor a lo que queremos hacer y al atributo que queremos modificar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el Ordinal Encoder hay un problema con esta codificación. ¿Qué pasa? Que la mayor parte de los algoritmos de aprendizaje automático van a asumir que los valores cercanos van a ser similares. Eso puede estar bien para algunos atributos, pero para otros eso podría no funcionar, ya que, bueno, pues si no existe una relación de cercanía entre los valores de texto de un atributo, posiblemente no sea buena idea pasar directamente a valores numéricos consecutivos, ¿vale? Esto tenerlo en cuenta. Luego, el One Hot Encoding está bien, pero si tenemos en este caso un gran número de valores de texto, vamos a generar también igual cantidad de atributos binarios y esto lo que nos va a penalizar en cuanto al desempeño y el rendimiento, ¿vale? Esto es lo de siempre, ¿no? No hay una única forma de poder solucionarlo todo y de ahí la importancia de analizar muy bien las variables, ¿de acuerdo? Otra cosa que tendremos que hacer es la normalización de los atributos, ¿vale? Es importante que esto tenga una secuencia de pasos para que nosotros sepamos cómo podemos abordar este tipo de problemas, ¿vale? La normalización de atributos es muy importante, ¿vale? Los principales algoritmos de Machine Learning que existen hoy en día no funcionan bien cuando existe una gran diferencia entre los valores de un atributo, ¿vale? Por eso es necesario normalizarlo. En nuestro caso no pasa porque, bueno, pues los valores numéricos que tenemos no están tan aislados, es decir, de 2010 a 2015 no hay una diferencia significativa, ¿vale? Pero imaginaros que tenemos un valor numérico de un mínimo de 0 y un máximo de, no sé, 950.620, no sé. Esto es algo que debemos evitar, ya que estos algoritmos de aprendizaje no funcionan bien con estos casos, ¿vale? En este caso no tiene mucho sentido, ya os digo, pero bueno, solamente lo dejo para que, bueno, pues la gente quiera saber ¿y cómo puedo normalizar los atributos? Bueno, pues con el min-max scale nos va a crear una matriz normalizada de los atributos de este atributo, ¿vale? Luego, importante es la estandarización de los valores, ¿vale? Lo que estamos haciendo en este proceso es, bueno, restar la media de los valores y dividir por la desviación estándar de los mismos, ¿vale? De esta forma, los valores obtenidos tendrán una media 0 y una varianza de 1. Y de esa manera, bueno, pues ya lo tenemos estandarizado, ¿de acuerdo? Esto es lo que he hecho también, en este caso, con la reincidencia del año fiscal. Perdona, Marilyn. ¿Sí?
¿Sí, Te quedan dime? 2 minutos, ¿eh? Todo lo que nos estás contando, te quedan 2 minutos. ¿Llegas? Vale, ya voy a ir terminando, ¿vale? Vale, no te digo Todo más que lo que he todo. ido, vale, gracias, Inés. Todo lo que he ido haciendo se puede automatizar, ¿vale? Por eso no quería extenderme demasiado en la anterior, ya sabía que no me iba a dar mucho tiempo, porque, bueno, sí que es cierto que aplicar todos estos pasos de procesamiento a cada atributo individualmente, de forma manual, puede ser trabajoso, incluso podríamos equivocarnos. Y por eso, bueno, pues a la hora de podemos automatizar todo ese procesamiento. Pasaría con dividir, en este caso, los atributos de números, los atributos de texto, y luego con el fit transform, todo lo que hemos hecho anteriormente de manera automática y en una sola corrida nos los va a hacer. ¿Y qué nos va a dar? Pues nos va a dar el dataset procesado para que directamente podamos aplicar los algoritmos de Machine Learning sobre la misma, ¿vale? Entonces ahora ya vamos a hacer el particionamiento del dataset, ¿vale? La función de train test split, lo que permite hacer es una división de un conjunto de datos en 2 bloques, de entrenamiento y de prueba del modelo. Salvo que se le indique otra cosa, lo va a particionar con un 75% de entrenamiento y un 25% de test. En mi caso, porque me gusta hacerlo así, he decidido que voy a hacerlo con un 20%, ¿vale? Y luego he utilizado la variable random state, y es un número fijo que, bueno, pues se utiliza comúnmente en la documentación para temas de pruebas y para obtener siempre la misma salida o resultado. Y ahora sí ya llegamos al entrenamiento de este modelo de clasificación. Una vez dividida la data, lo que vamos a hacer es utilizar una serie de algoritmos para entrenar el modelo. ¿En qué consiste eso? Bueno, esto es proporcionar datos de entrenamiento de los cuales va a aprender nuestro algoritmo de Machine Learning, y es por eso que la calidad de nuestro modelo de aprendizaje automático va a ser directamente proporcional a la calidad de los datos. Bueno, pues aquí un poco más rápido. Esto es un algoritmo de clasificación de vectores de soporte. Creamos el modelo, realizamos el entrenamiento y obtenemos el accuracy de nuestro modelo para los datos de test. Lo he hecho con este algoritmo y me da un 0,68, no está nada mal. Luego, con la clasificación de árboles de decisión me da un 0,66, un poco menos, y así con diferentes algoritmos, ¿de acuerdo? El que mejor resultado me da es este, que me da un 0,68, ¿vale? Lo primero y más importante a la hora de elegir con éxito el algoritmo que más se adaptará a nuestras necesidades es determinar qué queremos conseguir y ver qué datos disponemos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues hemos visto un poco hasta ahora todas las tareas de procesamiento que se puede hacer para los datos. No me ha dado mucho tiempo para más, pero sí quería decir algo, ¿no? Es importante tener en cuenta que, aunque la inteligencia artificial puede ser muy útil para predecir el comportamiento de los delincuentes, también, bueno, pues es importante tener en cuenta los posibles sesgos y limitaciones de estos algoritmos, ¿vale? Es necesario asegurar, por supuesto, un origen ético y responsable de la inteligencia artificial en este contexto, tener en cuenta derechos humanos y demás. Y vuelvo a repetir, la delincuencia es un fenómeno complejo que no se puede atribuir a una sola causa o factor. Bueno, muchísimas gracias. Si tenéis alguna pregunta, aquí dejaré el notebook que he utilizado en esa dirección de Google, que, bueno, pues tengo un perfil por ahí, y, bueno, pues he publicado el notebook para que todo aquel que quiera hacer pruebas con otros datasets pueda utilizarlo. Muy Y bien, muy estos bien. cuentos. Muy bien. Uy, muy Mani, bien. menudo bien. maratón, maja. Qué guay. Sabía que no me daría tiempo, pero ya no. Mira que ya te lo siento. dije, ¿eh? Ya, Mira ya, que te dije. sí. Porque el año pasado te pasó parecido. Y era como, y más, y más, y nos dabas más, y más. Hablado demasiado. No. No pasa nada, no. tú tranquila. No. No Poco pasa tiempo esto que ha sido. Exactamente, Sí. yo creo que un poco de tiempo. Para la próxima tenemos que plantearnos que tienes que tener un poquito más de tiempo. O sea, que tú tranquila. Bueno, que le hemos comido 3 minutos a Juan Carlos, que no sé si está por ahí. Yo le veo, pero no. Estoy por aquí.
Ah, estás por Y aquí. una pregunta, ok, Marilyn, ¿le estás- puedo hacer una pregunta? Marilyn, sí, ¿te puedo sí. hacer una pregunta? Sí, sí. En el vídeo que tú, en el vídeo de YouTube pones cómo haces la integración, ¿verdad? Visual Studio con Power BI. Haces Sí. todo el modelo que has hecho, todo el notebook y ahí pones la integración para visualización. Ahí lo explicas. Ujú. Explica cómo utilizar Sí. el Visual Studio. Vale, Sí, vale, vale, vale. del año pasado, En, sí. en esta ocasión, en esta ocasión solamente programé en Power BI, no en el notebook de Visual Studio. O de este año quería mostrar algo diferente y una de las potencialidades es tener también toda la integración que nos brinda Microsoft con estos niveles de desarrollo y mostrarla, ¿no? Para todo el interés, sobre todo la gente que programa y demás. Genial, gracias. Bueno, a Gracias, vosotros, chicos, adiós. Marilyn. Verte de nuevo y a por todas. Gracias.